Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Padre Cristo desde Lambón, tu canal. Y de esta manera queremos iniciar con ustedes. Digo queremos porque detrás de esto hay un grupo de personas que está acompañando y apoyando todo este proyecto. De esta manera queremos empezar con ustedes un pequeño curso bíblico. Este curso bíblico no pretende ser un curso exhaustivo. Este curso bíblico no pretende ser un curso científico, exegético, más bien con palabras sencillas, de una manera práctica para que pueda llegar a todos. De esta manera puedan compartir con nosotros niños, jóvenes y adultos. Este curso pretende ser un acercamiento a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura, a la Biblia. Y antes de empezar, yo quiero invitarles a los que todavía no se suscribieron, que se suscriban. Ahí abajo dice suscribirse, darle clic también a la campanita y de esa manera les puede llegar todas las notificaciones de los materiales y de los cursos que vamos compartiendo con ustedes. Esto es totalmente gratuito, no se paga nada, solamente se necesita ganas de aprender un poco más sobre la palabra de Dios. Sería importante que podamos nosotros tener a mano durante este tiempo que vamos a compartir el curso con ustedes una pequeña libreta donde ustedes pueden estar apuntando todo lo que crean que sea importante, un lápiz o un bolígrafo, lo que tengan a mano, también unos señaladores así que tienen mensajes religiosos, o pueden ser estos señaladores que se pueden pegar en los lugares donde ustedes crean conveniente, o en la cita bíblica o en la parte de la Biblia que estamos estudiando. Entonces esto es muy útil. Si es que lo tienen en casa, entonces pueden aprovechar esto. También sería importante que tengamos una computadora, una notebook, o si no, en todo caso podemos nosotros seguir esto desde nuestro teléfono celular. También quiero pedirles para que preparen ahí en ese lugar donde ustedes van a seguir este curso, donde van a acompañarme desde su casa, un pequeño altar. Aquí yo tengo un pequeño altar, tengo la imagen de la Virgen de Guadalupe, tengo la Sagrada Escritura aquí. Voy a levantarlo para que no se caiga otra vez. Ahí está. Y una pequeña lámpara, o pueden poner una vela, pero como estamos en crisis ahora, yo prefiero poner esta pequeña lámpara, que seguramente si alguno quiere aprender les voy a enseñar a hacer. Es muy fácil de hacer con materiales reciclados y aceite usado. Yo pongo un aceite nuevo aquí porque el aceite usado generalmente tira ese hollín y va a ponerle todo negro a este frasco que era de un florero. Muy bien, ya tenemos los materiales, ya tenemos nuestro altar y ahora falta lo más importante. Si vamos a acompañar un curso bíblico, si vamos a hacer un curso bíblico, un pequeño taller bíblico, necesitamos la Biblia. Y yo tengo aquí varias versiones de Biblias. De acuerdo a lo que vamos a ir estudiando, vamos a necesitar distintas versiones. O sea, y aquí, muy bien. La que más me gusta es la Biblia del joven, porque yo soy joven. O sea, acompaño a los jóvenes, mejor dicho, ¿verdad? Porque me desempeño también como asesor nacional de la Pastoral de Juventud aquí en Paraguay. En este año de la Palabra de Dios nos hemos inspirado en la cita bíblica de los peregrinos de Emaús, Lucas 24, 32, y vamos a buscar, ven que las banditas son muy importantes, estas que vamos a pegar. Yo ya tengo todo preparado y dice la cita bíblica de Lucas 24, 32. No ardía nuestro corazón mientras hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. En esto la Conferencia Episcopal Paraguaya se ha inspirado para poder encontrar un lema a este año de la palabra. Por eso vamos a encontrar el logotipo del año de la palabra, que dice: nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Está en afirmativo, no está en
nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras. ¿Por qué está en afirmativo? Porque eso es lo que pretendemos durante este año de la palabra, que nuestro corazón arda al acercarnos a esa palabra de Dios viviente, esa palabra de Dios encarnada. Porque para nosotros la palabra de Dios no es solamente un libro, la palabra de Dios no es algo, la palabra de Dios es alguien. Por eso cuando ese alguien se acerca a nosotros, nuestro corazón arde con el fuego del Espíritu Santo. Bien, el año de la palabra tiene un logotipo y quiero explicarle lo que contiene ese logotipo. Vamos a poner en pantalla. Dice Año de la Palabra de Dios 2020. Y ahí está el lema. Nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Confrontar, Lucas 24:32. Tiene el CF porque eso significa confrontar, o sea que no es una cita textual. Vemos los elementos, el círculo más grande, color naranja, color fuego, simboliza el fuego del Espíritu Santo, el sol que nace de lo alto. Después tenemos a Jesús que está en el centro con una tira blanca sobre el pecho, y el círculo blanco simboliza la Eucaristía, alimento, pan de vida para nosotros. Después, debajo de los pies de Jesús tenemos la palabra de Dios, o sea, la Biblia, y de esa Biblia vemos nosotros como dos tiras blancas que se dividen a ambos lados, que significa el manantial de agua viva, que es la palabra de Dios. Y los dos discípulos de Emaús con un corazón encendido. Y esto es el logotipo del año de la palabra de Dios, que tiene bastante significado y muy importante. Para los que todavía no conocían, ahora ya lo conocen. Y de esta manera le damos inicio al curso de introducción a la Sagrada Escritura. Tema 1. El origen de la Sagrada Escritura. Cuando hablamos del origen de la Sagrada Escritura es muy importante tener en cuenta la revelación. ¿Y qué es la revelación? La revelación tiene varios significados, pero a nosotros nos importa el significado teológico. La revelación es la acción por la cual Dios se comunica con el hombre. Dios se comunica con el hombre. Y en esta comunicación de Dios con el hombre puede ser de manera oral o también puede ser de manera escrita. Por tanto, podemos decir que la revelación es la misma palabra de Dios. Dios que habla a su pueblo. Y esta palabra de Dios, esta revelación, tiene dos fuentes muy importantes. Y aquí es bueno prestar atención. La revelación tiene dos fuentes. La primera es la fuente oral, donde encontramos lo que Dios ha dicho en esta historia de salvación a la humanidad, en la tradición oral, lo que vamos compartiendo a viva voz, lo que el pueblo de Dios venía transmitiendo de viva voz. Los sabios, los profetas, los discípulos, los apóstoles se transmitían el mensaje recibido por Dios, inspirado por Dios, revelado por Dios, de manera oral. La otra fuente muy importante también y la que más conocemos es la tradición escrita, o sea, lo que tenemos nosotros en nuestras manos, en casa. La Sagrada Escritura es la tradición escrita. Podemos entender entonces que no todo lo que Dios dijo o lo que Dios hizo está en la Biblia, porque también es revelación y es palabra de Dios la tradición oral. Mucho de lo que Dios dijo no tenemos en la palabra de Dios. ¿Y dónde está escrito eso? En la misma palabra de Dios. Si abrimos nuestra Biblia
Yo les doy tiempito para que ustedes puedan abrir su Biblia en Juan, o pueden pausar el vídeo tranquilamente, buscan la cita bíblica para que ustedes mismos puedan encontrarlo, leerlo y marcarlo. Dice en Juan, en el Evangelio de Juan 21, 25. Jesús hizo muchas otras cosas. Si se pusieran todas por escrito, pienso que ni en el mundo entero cabrían los libros. Escuchen, voy a leerlo nuevamente. Jesús hizo muchas otras cosas. Si se pusieran todas por escrito, pienso que ni en el mundo entero cabrían los libros. Eso quiere decir que no todo lo que Dios hizo y dijo tenemos en la Biblia. Hay más de la revelación y hay más de la palabra de Dios en la tradición oral. Por eso nosotros en la iglesia tenemos tantas prácticas y tantas costumbres que están recopilados ya sea en la devoción popular, en la liturgia, en los documentos de los primeros padres de la iglesia. Están recopilados gran parte de esa tradición oral. Muy bien, ahora que ya sabemos que la revelación, la palabra de Dios tiene dos fuentes, la tradición oral y la tradición escrita, les quiero contar que nosotros nos vamos a centrar en la tradición escrita. Hay unas cosas básicas que tenemos que saber sobre la palabra de Dios, o sea, sobre la Sagrada Escritura. Lo primero que tenemos que conocer de la Sagrada Escritura es el autor. Como todos los libros tienen sus autores, quienes se han inspirado y han escrito esos libros y esas letras. Así también la palabra de Dios escrita, la Sagrada Escritura, tiene su autor. Pero la Sagrada Escritura no tiene un autor, tiene dos autores. Un autor principal y un autor secundario. Ya ustedes seguramente se van a imaginar quién es el autor principal de la Sagrada Escritura de la Biblia. Ustedes se imaginan a Dios escribiendo en tablillas, en papiros o en pergaminos. Tal vez podría ser, porque es todopoderoso, Él puede hacer lo que quiera. Pero Dios quiso hacer partícipe al hombre de esta obra maravillosa que es su palabra. Él quiso compartir el éxito de este bestseller, el libro más impreso y el libro más traducido en miles de idiomas. Dios quiso hacer partícipe de esta obra maravillosa suya, donde está la historia de amor de Dios con su pueblo. Quiso hacer partícipe al hombre. Por tanto, el autor principal es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que por medio de su Espíritu Santo inspira al hombre lo que debe escribir. Él es el que dicta en la conciencia, Él es el que dicta en la historia, en los acontecimientos, para que el hombre pueda recopilar esos hechos y pueda hacer las letras. Entonces ya tenemos presente que la Biblia tiene dos autores, el autor principal, que es Dios, el que inspira, y el autor secundario, que es el hombre, el que escribe, el que los pone por escrito. Aquí es muy importante también tener en cuenta que cuando el hombre, inspirado por Dios, escribe de acuerdo a su época. El hombre escribe de acuerdo a su cultura, a sus costumbres, escribe de acuerdo a su lenguaje. Por tanto, la Sagrada Escritura nosotros tenemos que leerla dentro del contexto. Fuera del contexto no podremos entender muchas cosas. Es
importante por ello tener en cuenta la época en que se escribió, el lenguaje en que está escrito, las costumbres tanto del autor, el lenguaje del autor, la costumbre del pueblo, el lenguaje del pueblo. Por tanto, aquí hay obra de Dios, pero escrita de una manera humana. Todo lo que está aquí es palabra de Dios, pero expresada en forma humana, el lenguaje humano. Lo que debemos tener en cuenta también, y es muy importante, y lo vamos a hacer de una manera bastante resumida, es el cómo nació la Sagrada Escritura, cómo es que llegó hasta aquí esta Biblia. Y me van a decir, tal editorial lo imprimió y tú lo compraste y ahora tenés. Sí, pero ¿cómo se hizo posible que hoy nosotros podamos tener la Sagrada Escritura en nuestras manos? Vamos a resumirlo en 3 momentos. En el hecho histórico, y en ese hecho histórico Dios se revela al hombre, Dios se revela en la historia. Segundo, este hecho histórico, este actuar de Dios por medio de la historia, se mantuvo en la memoria del pueblo y se iba transmitiendo de una manera oral. Tercero, la recopilación escrita de lo que el pueblo tenía en la memoria. Si toda la revelación seguía dándose de una manera oral, muchas cosas ya se hubiera perdido hoy día. Pero gracias a que muchos se pusieron las pilas y empezaron a recopilar esos datos históricos, hoy tenemos la gracia de poder contar con la palabra de Dios. Ahora que ya sabemos cómo nació la Biblia, la Sagrada Escritura, es importante también saber quiénes fueron los primeros en recopilar. Y aquí también lo vamos a hacer de una manera bastante resumida. En el siglo III a.C., o sea, antiquísimo, Ilma, antes de que Jesús naciera, el rey Ptolomeo II invitó a 70 sabios judíos para ir a Alejandría, la gran biblioteca en aquella época, para que estos sabios puedan recopilar la memoria del pueblo de Israel. Ciertamente había ya algunos escritos, ¿verdad?, sueltos por ahí. ¿Qué hicieron estos sabios? Tomaron todos esos materiales y más lo que ellos tenían aquí y en la memoria del pueblo, lo recopilaron meses y meses de trabajo. Este primer trabajo de recopilación se llama la Biblia de los 70. La Biblia de los 70, ya saben por qué, porque fue recopilado por 70 sabios judíos. ¿Y qué es lo que recopilaron estos 70 sabios judíos en gran parte de la palabra de Dios? O sea, eso vendría a ser el Antiguo Testamento, es decir, la parte más gorda de la Biblia. Estos sabios recopilaron todo lo que ellos tenían hasta ese tiempo, escritos de profetas, de sabios, de historiadores. Esta Biblia llamada de los 70 es para nosotros hoy la base de lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, la parte más gordita de la Sagrada Escritura. Muy bien. Y el Nuevo Testamento ya nosotros manejamos quienes prácticamente pusieron por escrito el Nuevo Testamento. Tenemos a los evangelistas, a los apóstoles, inclusive podemos decir quiénes son, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Algunos de ellos son apóstoles.
apóstoles y evangelistas al mismo tiempo, otros no fueron apóstoles, solamente escribieron los evangelios. Después tenemos gran cantidad de escritos de Pablo, de San Pablo, Pablo de Tarso. También tenemos escrito de Santiago, tenemos escrito también de San Pedro, y también tenemos una pequeña carta, tal vez sea la más pequeña de toda la escritura, el de Judas, pero no Judas Iscariotes, sino una pequeña carta de Judas, hermano de Santiago. Muy bien, ahora que ya sabemos a grandes rasgos de dónde viene, quién inspiró y quiénes escribieron, vamos a seguir conociendo sobre este maravilloso libro, Historia de amor entre Dios y nosotros. Ya hemos dicho que la Biblia fue escrita por varios personajes de distintas partes. Por tanto, es importante preguntarnos también en cuántos idiomas se escribió la Biblia. El Antiguo Testamento, la primera parte, se escribió en hebreo, en arameo y en griego. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego koine, es un griego popular, es un griego que se hablaba en el ambiente helenístico. Si se escribieron en varios idiomas, quiere decir que se escribieron en varios lugares. ¿Y en qué lugares se escribieron los libros de la Biblia? Y esto vamos a ver ahora. El Antiguo Testamento se escribió en Israel, en Babilonia, en el tiempo del destierro, y en Egipto. Entonces el Antiguo Testamento se escribió en Israel, en Babilonia y en Egipto. Ahora bien, el Nuevo Testamento se escribió en Palestina, en Siria, en el Asia Menor, en Grecia y en Roma. Y antes de terminar con este primer capítulo, o este primer encuentro, taller, vamos a ver de dónde sale la palabra, o de dónde surge la palabra Biblia, porque nosotros le conocemos comúnmente como Biblia. Le llamamos Sagrada Escritura más bien al contenido, pero esto es la Sagrada Escritura. El contenido es la palabra de Dios. Le llamamos libro santo, Biblia, palabra de Dios, Sagrada Escritura. ¿De dónde viene la palabra Biblia? La palabra Biblia viene del griego ta biblia, que significa los libros. Ahora es muy importante saber cuándo se empezó a decirle Biblia a la Sagrada Escritura, y podemos remontarnos también a la misma Sagrada Escritura, y esta vez voy a usar la Biblia de Jerusalén, que es la más cercana a los textos originales. Dice la Biblia de Jerusalén, y en todos los otros también vamos a encontrar, pero con una expresión un poco diferente. En el primer libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 9. Nosotros, aunque no tenemos necesidad de esto, por tener como consolación los libros santos. Dice en el primer libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 9. Voy a volver a leerlo. Nosotros, aunque no tenemos necesidad de esto, por tener como consolación a los libros sagrados. Es el primer registro que tenemos en la palabra de Dios de cuando se le llama a la Sagrada Escritura los libros. Por supuesto, yo lo leo en castellano, pero en el texto original decía Biblia, o sea, los libros. Pero ¿de dónde viene la palabra Biblia? ¿Qué significa Biblia? Los libros.
Y la palabra Biblia, la palabra griega Biblia, proviene de un lugar donde se comercializaba bastante el papiro, que en ese tiempo el papiro era el material que se utilizaba para escribir los libros, para hacer algunos rollos, y ese lugar se llama Biblos. Está ubicado en el Líbano, a orillas del mar Mediterráneo. De ahí viene la palabra Biblia, que significa conjunto de libros, significa pequeña biblioteca. Entonces de ahí viene la palabra Biblia, de un término griego que significa los libros, y ese término griego es diminutivo de la localidad en donde se comercializa bastante el papiro, que se llama Biblos, y ese lugar está en el Líbano. ¿Y qué es el papiro? El papiro es un junco, es una caña que crece a orillas del río, cuyo tallo se utiliza para preparar el material para la escritura, porque antes no teníamos el papel como lo tenemos ahora. Lo más parecido al papel era el papiro. También se escribía en pergaminos, un material hecho de cuero, y mucho más antes se escribía en tablillas de barro o de piedra. Muy bien, queridos hermanos, hasta aquí podemos nosotros avanzar en este primer encuentro, en esta primera clase con la palabra de Dios, con la Biblia. Este encuentro es un poco más teórico, porque necesitamos saber algunos datos históricos a grandes rasgos para que ustedes puedan saber cómo es que llegó esto a nuestras manos. Y hoy en día no podemos decir no tengo Biblia. Si no tengo Biblia, puedo descargar una aplicación en mi celular, ¿sí? Puedo descargar la Biblia en mi celular y tenerlo conmigo en todo momento. Esto podemos usarlo en casa y esto lo usamos en todo momento para que podamos nosotros estar mucho más cerca de la palabra de Dios. Muy bien, mis queridos hermanos, hasta aquí llegamos. Espero que este primer encuentro les haya servido para que ustedes puedan conocer un poquito más sobre la palabra de Dios. Cualquier consulta que ustedes tengan pueden hacerlo ahí abajo en los comentarios, y ahí mismo yo voy a estar respondiendo a las preguntas. Si algunas preguntas son bastante difíciles para mí, yo voy a consultar con los doctos de la materia y voy a responderles poniendo el nombre de la persona que me ayudó para responder los cuestionamientos de ustedes. Y si yo puedo responder, lo respondo yo. Así es que, mis queridos hermanos, que esta experiencia con la palabra de Dios en este año de la palabra, podamos decir nosotros cada encuentro que nos ardía el corazón cuando experimentábamos y descubríamos la Escritura. Que el Señor los bendiga a todos y hasta un próximo encuentro.